Lección 3. Análisis fundamental. Sección 1. Introducción. Básicamente hay dos enfoques para operar el mercado Forex: análisis técnico y análisis fundamental. Y por ahí aparece el trading algorítmico, pero es más un procedimiento mecánico repetitivo basado en el análisis técnico y en las matemáticas. Análisis técnico. Estudia el comportamiento de precios e indicadores para intentar predecir el comportamiento futuro del precio. Análisis fundamental. Estudia las variables económicas, sociales y políticas que mueven la oferta y demanda de los instrumentos financieros. ¿Cuál es el mejor enfoque? Siempre ha habido un fuerte debate de cuál enfoque es mejor. Algunas veces los analistas técnicos predicen el comportamiento del precio con exactitud, pero otras, los analistas fundamentales, tienen un mejor rendimiento. La verdad es que no hay una respuesta única a esta pregunta. Me atrevo a decir que la respuesta tiene que ver mucho con cada operador. Muchos se sienten mejor operando basados en el análisis técnico, mientras otros se sienten mejor haciendo operaciones basados en el análisis fundamental. Pero aquí algo muy importante. Yo les recomiendo usar ambos enfoques. Aunque un enfoque predomine en su análisis, el otro también es importante. Por ejemplo, si usted decide hacer análisis técnico, estará interesado en saber cuándo podrían haber movimientos fuertes ocasionados por las noticias fundamentales, porque estos movimientos pueden destrozar por completo su análisis previo. Si usted es un operador de corto plazo, entonces seguramente preferirá el análisis técnico, mientras que los cambios fundamentales, aunque causen volatilidad inmediata, normalmente en el corto plazo son solo ruido. El verdadero análisis fundamental es de mediano y largo plazo. Si usted es un operador de largo plazo, entonces probablemente el enfoque fundamental se ajuste más a sus necesidades, porque los cambios en oferta y demanda tardan más en equilibrarse. Esta lección está estructurada de la siguiente manera. Sección 2. ¿Qué mueve al mercado Forex? Trataremos de explicar por qué las divisas se mueven. Conoceremos ciertas teorías al respecto. Sección 3. Noticias fundamentales. Veremos una lista de los indicadores económicos más importantes para el mercado Forex y qué tan importantes son para el mercado y su efecto en el mercado. Sección 4. Más factores fundamentales que influyen en el mercado Forex. Vamos a explicar el rol de las crisis políticas y sociales, anuncios de gente importante y su influencia en el mercado Forex. Sección 5. Prácticas utilizadas por fundamentalistas. Describiremos algunas de las técnicas utilizadas por los operadores fundamentalistas de corto plazo. Sección 6. Reflexiones acerca de la operación en noticias. La operación en noticias se ha convertido en una forma muy popular de operar el mercado Forex. Veremos algunas de sus ventajas y desventajas. Mucha suerte y empezamos con esta lección. Sección 2. ¿Qué mueve al mercado Forex? Los movimientos de las divisas, como cualquier otro mercado financiero, son dirigidos por dos fuerzas principales: la oferta y la demanda. Pensemos de nuevo en nuestro ejemplo de casos usados en una pequeña población. Al principio solamente va a haber pocos vendedores. Cuando la población crezca, más y más personas van a estar interesados en comprar casos para satisfacer sus necesidades, empujando para arriba la demanda de casos. En este punto, la demanda de casos es más grande que la cantidad de casos ofertada, haciendo que el precio de los casos suba. En este momento la gente se va a dar cuenta que es un buen negocio vender casos usados, insertándose también ellos al mercado para vender casos. En este punto, más y más casos van a estar disponibles a la venta, y en algún punto la oferta de casos va a ser más grande que la demanda por casos. O dicho de otra forma, los casos a la venta van a ser más que los interesados en comprar casos. Entonces, si las agencias de casos no bajan sus precios, no van a poder vender todos sus casos. Entonces, bajan los precios. Lo mismo pasa con las divisas. Cuando el precio de una divisa aumenta, la demanda está siendo más grande que la oferta. O sea, hay más compradores que vendedores. Y cuando el precio de una divisa disminuye, la oferta está siendo más grande que su demanda. En otras palabras, hay más vendedores que compradores de esa divisa. En otras palabras, cuando hay más vendedores que compradores, el precio de la divisa baja. Por el contrario, cuando hay más compradores que vendedores, el precio de la divisa sube. Teoría de las tasas de interés. Esta teoría dice que cuando un país aumenta su tipo de interés,
más gente habrá dispuesto a comprar esa moneda a través de los bonos ofrecidos por su banco central. Por ejemplo, si el tipo de interés de Estados Unidos sube de 0,25% a 0,5%, más gente comprará dólares. Por lo tanto, el dólar se apreciará frente a todas las demás divisas. Si miramos el euro USD, bajará. Y si miramos el USD JPY, subirá. En ambos casos, se está apreciando o está subiendo de valor el dólar americano. Sección 3. Noticias fundamentales. En esta sección vemos las noticias fundamentales más importantes que mueven al mercado y que mueven la cotización de su divisa correspondiente. Lo bueno es que podemos encontrar todas las noticias fundamentales en el calendario económico de investing.com. Nuevamente nos vamos a es.investing.com y vamos a buscar el calendario económico que nos aparece directamente aquí. Le damos clic y tenemos nuestro calendario económico con todas las noticias fundamentales. Yo ya lo tengo seleccionado solo las noticias de alto impacto, o sea, las que más mueven el mercado. A usted le aparecerá sin este filtro. Voy a quitar el filtro, destiqueando esto y le doy en aplicar. Así le aparecerá a usted el calendario económico, con todas las noticias fundamentales, las de bajo impacto, medio impacto y alto impacto. Estas que tienen solo un torito son las de bajo impacto, las que prácticamente no mueven al mercado, pero son noticias fundamentales y por eso están ahí. Estas, las de 2 toritos, son las de medio impacto y las de 3 toritos son las de alto impacto y son las que mayores probabilidades tienen de mover al mercado. Así que yo solo selecciono las de alto impacto. Me vuelvo al filtro y tiqueo solamente las de alto impacto. Además también puedo seleccionar solo las noticias del país que me interesa. Le doy nuevamente en aplicar y tengo solo las noticias de alto impacto. Selecciono el horario de mi país y tengo la hora de la publicación en el horario de mi país. Aquí tenemos una lista de los indicadores económicos que suelen tener un alto impacto en el mercado Forex. Anuncio de las tasas de interés. La tasa de interés es una medición del costo del dinero. Los bancos centrales, Banco Central Europeo, Reserva Federal, etc., utilizan la tasa de interés como una herramienta para cumplir sus objetivos más importantes como inflación, crecimiento y estabilidad de precios. Cuando un banco central baja tasas de interés, su divisa tiende a depreciarse contra otras divisas porque bajan los rendimientos para el inversionista. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo baja sus tasas de interés, los inversionistas venden sus euros para comprar bonos gubernamentales de otras divisas con mayor rendimiento. Esto incrementa la oferta de euros haciendo que baje el precio del euro. Por el contrario, si un banco central sube las tasas de interés, su divisa tiende a apreciarse contra otras divisas porque genera mayores rendimientos para el inversionista. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo sube tasas de interés, los inversionistas compran bonos gubernamentales en euros. Esto incrementa la demanda por euros y finalmente sube el precio del euro. Anuncios de política monetaria. Los bancos centrales se reúnen para definir las tasas de interés, pero también para tomar otro tipo de medidas para aumentar o disminuir la cantidad de divisas circulando en su economía, buscando sus objetivos de estabilidad de precios y de crecimiento económico. Después de estas reuniones, normalmente llaman a conferencia de prensa para anunciar las nuevas decisiones de política monetaria y estas suelen tener un gran impacto en los mercados de divisas. Los puedes encontrar en el calendario económico como declaraciones del presidente del ECB cuando se trata de Europa, o comparecencia del presidente de la Fed cuando se trata de Estados Unidos, o actas de la reunión del FOMC, también de Estados Unidos, y todo lo relacionado a operaciones de mercado abierto. Producto Interno Bruto, también conocido como PIB o por sus siglas en inglés GDP. El GDP de un país, o sea el PIB de un país, es el valor de los servicios y productos producidos dentro de los límites territoriales de ese país. Un buen PIB refleja una economía sana. Un buen número del PIB indica que la economía está creciendo y su divisa tiende a apreciarse contra otras divisas. Un mal número del PIB indica que la economía está creciendo por debajo de lo esperado o incluso está decreciendo y su divisa tiende a perder valor contra otras divisas. Para pensar, ¿qué es un buen o mal número de algún anuncio fundamental?
En el PIB vimos, como lo haremos con otros indicadores, un buen número tiende a apreciar el valor del euro. ¿Qué significa buen? Un valor por encima de 0 o tal vez un número por arriba de 50. Analícelo y trate de llegar a una conclusión. Una vez que tenga las respuestas, refiérese al final de esta lección para ver las respuestas. Índice de precios al consumidor. Los países lo utilizan como medida de inflación y estabilidad de precios. Como ya hemos explicado arriba, los bancos centrales tienen cada uno sus propias reglas, pero de manera general buscan mantener el crecimiento de su índice de precios al consumidor, o sea, su inflación, entre 1% y 2%. Usualmente, si la noticia de inflación publicada está entre 1 y 2%, no hay movimientos. Si está por encima o por debajo de ese rango, en ambos casos, es probable que la divisa se deprecie ante las otras monedas. Datos de empleo. El dato de desempleo siempre es uno de los mejores indicadores de la salud de una economía en cualquier país. Cuando se mantiene bajo, refleja muy buena salud. En el caso de Europa, también es importante mirar el dato de desempleo de Alemania, ya que es el país más fuerte de la región. En el caso de Estados Unidos, además del indicador de desempleo, es importante mirar el dato de Non-Farm Payrolls. Este muestra la creación de nuevos empleos en todos los sectores de la economía, excepto el sector agrícola. En tiempos de crisis como la pandemia reciente, también se ha vuelto importante mirar cada semana el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Históricamente, entre marzo y abril, se han realizado alrededor de 25 millones de peticiones. Esto sí que es una locura, pero recuerdan, solamente un caso excepcional que ocurrió durante la pandemia. Aunque una vez vuelto a cierta normalidad, este indicador dejará de ser un fundamental tan importante. Un porcentaje más bajo del esperado tiende a apreciar a su divisa frente a las otras. Un porcentaje más alto del esperado tiende a depreciar a su divisa frente a las otras. Sección 4. Más factores fundamentales que influyen en el mercado Forex. Existen otros factores importantes que tienen un impacto mayor en el mercado de divisas. Estos incluyen desacuerdos políticos, crisis políticas, factores sociales y anuncios de personas influyentes. Desacuerdos políticos. Son descontados en el mercado Forex mientras pasa el tiempo. Esto significa que la naturaleza de estos problemas son conocidos por todos. Entonces, poco a poco, los inversionistas y operadores toman las decisiones apropiadas. Por ejemplo, vendiendo sus posiciones conforme el problema se hace más grande. Los impactos en el mercado de este tipo no son tan violentos. Crisis políticas. No son conocidos hasta el momento en que suceden. Las crisis políticas pueden tener un impacto violento en los tipos de cambio. Factores sociales. Pueden tener un efecto importante en el mercado Forex, especialmente si son inesperados. Huelgas y ataques de terrorismo son ejemplos de factores sociales. Anuncios de personas influyentes. Anuncios de presidentes de bancos centrales pueden tener un impacto significativo en el tipo de cambio de varias divisas, así como también los anuncios de los presidentes de un país. Sección 5. Prácticas utilizadas por fundamentalistas. Desviación de información de noticias. Una de las prácticas más comunes entre fundamentalistas de corto plazo es operar en base a la desviación de anuncios fundamentales. Cuando los anuncios económicos están por ser anunciados, nos muestran 3 números. Número anterior es el valor del dato del periodo anterior. Número esperado, el dato que los economistas piensan va a salir. Usualmente se hace una encuesta a 20 expertos en el tema y toman el promedio de todos. Número real, el dato publicado que realmente salió en ese anuncio. Lo que hacen operadores de noticias es enfocarse en los últimos 2 números, el valor esperado y el valor real. Mientras más desviación haya entre estos 2 números, mayor va a ser el impacto en el mercado de divisas. Vamos a hablar más de este tipo de operaciones en la siguiente sección. Carry trade o cobrar intereses. Muchos fundamentalistas operan en el mercado Forex para generar ganancias en el largo plazo. Eso porque los cambios en la oferta y demanda, la mayoría de las veces, toma mucho tiempo para que se reflejen en los gráficos. Carry trade es una práctica
común entre los fundamentalistas, donde los operadores tratan de tomar ventaja de los diferentes tipos de interés. La mayoría de estas transacciones tienen como objetivo generar interés en el largo plazo. Esto además de tomar ganancias de los movimientos en los tipos de cambio. Los operadores tratan de comprar la moneda con más alto interés y vender la de más bajo interés. Cuando esto ocurre, se les paga a los operadores el interés, más conocido como swap positivo. Entonces, por ejemplo, una combinación interesante sería la Fed, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, que ofrece un interés de 0.25%, versus el Banco Nacional de Suiza, que ofrece un interés negativo de menos 0.75%. Para verificarlo, nos vamos a esta web, myfxbook.com, y vamos a buscar en corredor y Forex Broker Swap. Y vamos a buscar en este botón que dice más. Seleccionamos el par USD-CHF, que lo tenemos aquí, lo dejamos seleccionado y nos mostrará el swap que ofrecen diferentes brokers para operaciones de compra en este par. Como puedes comprobar, todos ofrecen swap positivo, aunque pequeño, pero positivo. Las divisas más operadas para esta práctica van variando según cambian las tasas de interés, y eran más populares aún cuando habían grandes diferencias entre las tasas de interés que ofrecían los bancos centrales. Ahora ya no es tanto así. Por ejemplo, cuando compra USD-CHF, como está comprando la moneda con mayor interés y vendiendo la que tiene menor interés, genera un swap positivo al operador al comprar esta divisa. Si por el contrario vende la divisa USD-CHF, el operador tuviera que pagar un interés al broker y ese no es un buen negocio. Sección 6. Reflexiones acerca de las operaciones en noticias. Hoy en día, operar el mercado de divisas justo cuando los reportes económicos son anunciados se ha vuelto muy popular. La razón detrás de esto es que ofrecen grandes ganancias en pocos minutos, con muy poco esfuerzo. Aunque no hay que olvidar que siempre está presente el riesgo. Toma por ejemplo el primer viernes de cada mes, cuando el reporte de empleo de los Estados Unidos es anunciado. El precio del euro USD se puede mover más de 100 pips en menos de 10 minutos. Si hiciéramos transacciones estándar, esto sería igual a $1,000 en menos de 10 minutos. No está mal, ¿no? Lo que los operadores no ven es el riesgo que implica hacer estas operaciones. ¿Qué pasaría si esos 10 pips ocurren en su contra? Aún con stop loss order, orden para detener pérdidas, algunas veces los brokers no pueden garantizar que detendrá las pérdidas al nivel que escogió el operador, porque el precio brinca o hace gaps, por lo que los valores o niveles de stop loss son saltados hasta el siguiente nivel disponible de oferta o demanda. Si esto sucede, el broker no va a tomar las pérdidas, las va a traspasar al operador. El broker te va a dar el valor impreso más cercano que puede ser entre 20, 50 o incluso 100 pips en tu contra. Esta cantidad de pérdidas puede significar una llamada en margen o pérdidas gigantescas. ¿En cuánto tiempo? Solo 10 minutos. Lo que es importante recalcar es que nuestro trabajo como operadores es asegurarnos de que vamos a poder operar mañana, la siguiente semana y los próximos años. Pero si hacemos estas prácticas, reducimos nuestras probabilidades de éxito a largo plazo. A este tipo de riesgos se le llama riesgos no calculados, porque no sabemos cuánto vamos a perder. Otros operadores lo que hacen en lugar de entrar con órdenes de mercado, utilizan órdenes pendientes, pero lo mismo pasa. Es demasiado arriesgado, el mercado puede hacer saltos o gaps y su broker no va a honrar su nivel de stop loss. Este tipo de operadores también están tomando riesgos no calculados, riesgos que puede costarles su cuenta entera y probablemente su carrera de operadores. Lo que les pasa a los operadores que operan con órdenes pendientes es que el mercado casi nunca se mueve en una sola dirección. Puede ir hacia arriba y activar la orden de compra y luego regresarse hacia abajo para activar la orden de venta. Y finalmente el mercado se regresa a donde estaba antes del anuncio y el operador terminará con 2 operaciones en pérdida. La verdad es que no hay manera de pronosticar el comportamiento del precio bajo estas circunstancias. Como ya lo sabemos, el precio se mueve basado en las expectativas de los inversionistas y operadores.
la combinación de todas las percepciones individuales de los operadores e inversionistas de dónde debe estar el precio de cierta divisa. Para saber con exactitud a dónde se va a dirigir el precio es necesario preguntar a cada operador e inversionista de todo el mundo cuáles son sus intenciones durante el anuncio. Algo imposible de hacer. Además, a veces no pasa nada una vez que el reporte fundamental es anunciado, o peor aún, el precio del mercado puede ir en contra de la lógica fundamentalista. Tome por ejemplo un día de anuncio de tasas de interés. Se rumora que va a haber un corte en las tasas de interés. Eso significa que los inversionistas tienen información anticipada y el movimiento del precio parece obvio. En este caso, los operadores van a tomar posiciones de venta antes del anuncio. Una vez que el reporte es anunciado, es posible que estos inversionistas compren de nuevo para cesar sus transacciones, porque no hay más inversionistas que quieran vender en esa divisa en particular, o porque han estado cortos desde hace semanas. En este caso, el precio de la divisa puede subir y comportarse en contra de la lógica fundamentalista de corto plazo. Esto se llama expectativas racionales. El punto que quiero hacer es, operar ya es riesgoso. Hay riesgos que no podemos evitar, como la posibilidad de perder una transacción. Pero hay otro tipo de riesgos que se pueden evitar, como operar durante los anuncios fundamentales. Mientras más aprendamos a controlar nuestros riesgos, mejores resultados vamos a tener. Muchos operadores exitosos tienen un dicho famoso: controla tus riesgos y deja que las ganancias se controlen solas. La verdad es que operar bajo anuncios fundamentales es como un volado. Tus posibilidades de ganar posiblemente serán 50%, pero las posibilidades de perder tu cuenta están presentes. Entonces, no creo que valga la pena tomar ese tipo de riesgos, a no ser que tengas estudiado tu estrategia por bastante tiempo y tengas un sistema exacto de entrada, de salida y de gestión de capital. ¿Puede ser que haya un sistema basado en operar el mercado bajo anuncios fundamentales? Posiblemente sí, pero como todo sistema, tiene que tener reglas que tienen que estar presentes para ingresar al mercado, como también técnicas de administración de dinero, riesgo y posiciones, etc. También se debe probar la estrategia por un tiempo antes de usarla en cuentas reales. Para pensar, nos preguntan qué es un buen o mal número de anuncio fundamental. A lo que nos referimos cuando hablamos de un buen o mal número, nos referimos a la desviación que hay entre el número esperado y el número real. Por ejemplo, si esperamos que la economía estadounidense cree 50.000 empleos en noviembre y el número real es de 45.000, se dice que es un mal número porque fue peor de lo que se esperaba, aun cuando el número es positivo y en realidad se hayan creado empleos en noviembre. Por el otro lado, si el número real es 60.000, se dice que tenemos un buen número porque salió mejor de lo que se esperaba. Ojo, esta forma de ver noticias es para movimientos de minutos hasta un par de horas. El análisis de mediano y largo plazo se la dejamos a los economistas.